Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32. Bienvenidos. Estamos en las buenas noticias, en esta serie de la estrategia de la serpiente, donde hemos marcado los ejes temáticos sobre el plan de guerra que el diablo ha ejecutado para impedir la implementación del reino de los cielos. Puedo decir que el deseo de mi corazón es que tengas las armas del conocimiento necesarias para saber cómo proceder al descubrir que estás pasando por una de las estrategias que te apartan del gobierno de Dios, de su protección y su provisión. Oro para que sea el Espíritu de Dios quien llene de conocimiento tu mente y así puedas cambiar tu manera de pensar y de ver el reino de Dios, que seguramente cambiará tu manera de vivir. El quinto punto de la estrategia es la confusión doctrinal y la división religiosa. Es que el ser humano fue creado para adorar a Dios, pero no es un ángel, ya que los ángeles no tienen voluntad propia. En cambio, los seres humanos solo alcanzan este nivel por su decisión movida por la fe. Cuando el ser humano pierde su relación con Dios, Satanás logra crear la confusión en la mente, que se basa en la emisión de corrientes de pensamiento que establecen doctrinas. Una doctrina es un conjunto de principios o teorías que fundamentan un tema específico, bien sea religioso, político, filosófico, científico, en fin, y que sirven como guía o base para la creencia y la acción. Se relaciona con la idea de enseñar, del latín docere, y puede ser dogmática, o sea, incuestionable, o teórica. Satanás ha sido hábil para establecer muchas escuelas de pensamiento cristiano, que han creado varias maneras de acercarse a Dios, según las doctrinas que cada quien acepta, en su mayoría por tradición y no por conocimiento. Permanecer en Cristo es conocer su palabra, su obra y su instrucción. Él les dijo a los que habían creído en Él: ese es el primer paso para no caer en la estrategia de la serpiente, creer. Pero no es superstición, sino conocimiento. Leer la Biblia, esto es fundamental. Establecer una relación personal con el autor de ella y comprender la instrucción es bien importante. Eso es lo esencial, ya que toda religión busca satisfacer a los ídolos que adora, inclusive al mismo Cristo, a quienes desde la Odisea, según la carta de Pablo, lo convirtieron en un ídolo de piedra con una imagen de la cruz, y toda la liturgia religiosa que ha producido muchas corrientes de pensamiento y muchas divisiones, por lo cual los creyentes sin conocimiento y constancia se conforman con la práctica de las corrientes religiosas y son seguidores de quienes establecen las doctrinas y no seguidores de Cristo. Es que no hay discípulos de Pedro o discípulos de Pablo, menos los discípulos de Juan o cualquier otro apóstol. Solo debe haber discípulos de Cristo. Y Él no estableció una religión, sino una manera de vivir bajo el gobierno de Dios. Pero los que desde siempre han enseñado sus doctrinas y pensamientos han actuado bajo la influencia de Satanás, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, escribió el apóstol Pablo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia. Pero como sus obras, será su fin. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Dividir la iglesia ha sido el objetivo de la serpiente como estrategia de guerra. Al decir Jesús: serán verdaderamente mis discípulos, nos ha entregado un compromiso obtenido por la permanencia en su palabra. Hermanos,
Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escribió el apóstol Pablo, que se pongan de acuerdo y que no hagan divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro, y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Primera de Corintios 1, 10 al 13. Es muy importante entender esta estrategia, ya que hoy las divisiones entre el cristianismo son mayores que las divisiones del mundo. Cada grupo tiene su propio criterio, su propia doctrina y religión. Pero más doloroso es ver cómo se persiguen y hasta se odian en el nombre del mismo Cristo que predijo el amor. Esto nos ha traído falsas enseñanzas, sectas y relativismo espiritual. La división es el plan estratégico de Satanás. Como sexta estrategia está la normalización del pecado y la inmoralidad. Es que durante la historia del cristianismo, mucho de la manera de vivir de la sociedad está regida por principios morales que no venían del fondo del corazón de las personas, sino de la doctrina represiva que la religión implementaba. Esto es realmente el planteamiento mesiánico. Jesús atacó directamente las estructuras religiosas de los judíos. Ser fariseo era pertenecer a un grupo de personas que conocían los preceptos de la ley religiosa y los exponían a los demás, pero no los practicaban. El mismo Señor le dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no las mueven ni con un dedo para levantarlas. Mateo 23, del 1 al 4. En otras palabras, los dirigentes religiosos les imponen ritos y cargas morales que no transforman el corazón ni la manera de pensar de quienes siguen esta religión, y por ende el pecado hace parte del comportamiento social y moral. Es una forma relativa de comportamiento. La estrategia moderna del diablo ha sido normalizar el pecado, convirtiéndolo en condiciones mentales o enfermedades psicológicas. Así, una persona tiene el pecado de mentir y lo llaman mitómano y lo establecen como un desorden de la personalidad, o el cleptómano, que es el ladrón compulsivo, o el adicto a las drogas o al sexo y cualquier otro pecado que hace parte de la naturaleza humana. El profeta Isaías escribió: qué aflicción para los que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Isaías 5, del 20 al 21. Nuestra cotidianidad es fundamentada en ideologías que lo único que hace es relativizar la moral. Esta es como el mapa interior del comportamiento humano. No son reglas, tradiciones y costumbres. Es la respuesta de la conciencia que indica qué es lo correcto. La conciencia es lo que despertó en el ser humano el conocimiento del bien y del mal. Es la respuesta de Dios para proteger la creación. Todos, en mayor o menor grado, sabemos en nuestro interior lo que es correcto. Esa es la tarea de la conciencia. Ahora bien, escribió el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Es que una ideología no es más que la imposición de la manera de pensar de algunos que mediante las artimañas logran convencer a otros imponiendo su manera de pensar y justificándola en imaginarios. Cosas como el homosexualismo moderno, la depravación del ser humano, la pedofilia, la zoofilia y todas las maneras de pensar aberrantes del mundo moderno son los caminos al sufrimiento, al dolor y a la condena de Dios. Pablo lo expuso en su carta a los romanos. Pero Dios,
muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, escribió el apóstol, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, de avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Romanos 1, 18 al 32. Esto va más allá de un problema de fe. Es cuestión de conocimiento. Reconocer la sociedad que hoy impone pensamientos que cumplen la estrategia de la serpiente del Génesis para evitar la implementación de la cultura del cielo. Esta estrategia incluye el séptimo punto del plan del diablo, y es la persecución y la opresión de los que defienden la verdad y el derecho. Los que son lavados en la sangre de Cristo y limpiados por su acto de amor. La persecución, opresión y muerte que llevó a la cruz al Mesías y al circo romano a muchos que decidieron defender la verdad y la vida. Los mártires que murieron a manos de la religión organizada que quiso detener el progreso del Evangelio, matando en la hoguera a quienes se atrevieron a traducir la Biblia del latín a los idiomas del mundo. La Inquisición que decidió torturar y matar de diversas maneras a quienes genuinamente defendían la fe, la escritura y la verdad. Hoy, en muchos países se prohíbe la predicación del Evangelio y se ha pervertido el mensaje de la cruz. Los valores bíblicos son censurados y ridiculizados y la fe es un desahogo emocional que no tiene sentido práctico en el orden social. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, escribió el apóstol Pedro. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Ora conmigo. Señor y Dios, conocer el plan de destrucción que desde siempre ha aplicado el enemigo nos debe prevenir para entender el tiempo en que vivimos, la confusión y la división de la iglesia, la normalización del pecado como manera de vivir y la inmoralidad como estilo social. La persecución y burla de los valores bíblicos son los logros del enemigo en este tiempo. Te rogamos, mi Dios,
que en medio de esta turbulencia y tribulación nos protejas de lo que la maquinación del enemigo en las mentes de quienes no te reconocen nos aparte de tu verdad, de tu instrucción y de tu protección. Solo permaneciendo en ti conoceremos la verdad que libera. Dirige nuestros pensamientos y ayúdanos a ser valientes, predicando tu verdad y levantando nuestra voz por la defensa de tu reino. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.